Y también voy a poner a grabar la reunión para los que vayan entrando tarde o que no alcancen a ver la clase en vivo, pueden ver la grabación después. ¿Cuáles son las reglas aquí en la Academia Cristo? Pues respetar. Yo digo que es la única regla, respetar, llegando preparados, llegando puntuales lo más posible. Entendemos que surgen imprevistos, no se preocupen si tienen que llegar unos minutos tardes, pero hagan lo posible por llegar a tiempo. Yo voy a respetar su tiempo, haré lo posible también por llegar a tiempo y por terminar a tiempo. Normalmente queremos terminar más o menos en una hora. En algunas ocasiones, si pasamos de la hora, voy a pedirle su permiso. Y entiendo, si alguien tiene que salir un poco temprano, ok, no hay problema, pero eh, favor de hacer lo posible por llegar a puntuales. Respetar sus compañeros de clase en el grupo de WhatsApp. Acuérdense de que em, vamos a respetarnos el uno al otro por no publicar muchas cosas que no tengan nada que ver con el curso. Si cada quien publicara eh, 2, 3 mensajes al día, pues ya tendríamos 100 mensajes cada día en el grupo. Así que queremos que sea un grupo calmado, solamente dedicado exclusivamente a asuntos de la clase. Hay otros grupos y por interno, si quieren mandar mensajes, pues adelante, pero en el grupo de WhatsApp, por favor, eh, vamos a evitar colapsar los celulares, ¿verdad? Bien, este curso es parte de un discipulado que tiene 13 cursos en total. Son cursos breves, no se asusten. Se puede tomar un curso en un mes más o menos, 2 veces a la semana, 1 hora. em, entonces, y este curso, por ejemplo, tiene 8 lecciones en total. O sea, en un mes, pues ya se acaba el curso. ¿Ok? Em, Vamos a comenzar haciendo un repaso del video que les encargué. Espero que hayan tomado el tiempo de verlo. Am, Vamos a hacer un repaso ya y espero que ustedes hayan preparado sus respuestas. Em, la primera cosa que vimos en el video, bueno, antes de hacer esta pregunta, quiero aclarar algo. Les dije que son 13 cursos. La Biblia es pues donde estudiamos historias bíblicas y nos preparamos para compartir la palabra de Dios, evangelizar, predicar, enseñar, utilizando historias narrativas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también para que la hagamos de una manera cristocéntrica. También hay cursos doctrinales de, ok, hoy vamos a estudiar la oración, hoy vamos a estudiar el bautismo, hoy vamos a estudiar los 10 mandamientos, asuntos así. Hoy vamos a estudiar el Espíritu Santo, ¿quién es? O sea, son cursos organizados, pero todo basado en la Biblia, por supuesto. Em, este curso, Identificación Espiritual, yo digo que es un poco diferente en este sentido de que sí estudiamos la Biblia, obviamente, pero también tiene un toque de historia eclesiástica, o sea, de qué pasó, cómo es que llegamos a este punto, qué pasó en la iglesia. Um, También tiene un toque de teología comparativa, de vamos a comparar, qué dice tal clase de iglesias acerca de tal tema, pero todo a fin de responder a la pregunta que se hizo en el video de quiénes somos y en qué creo y por qué lo creo y poner a prueba todo lo que, pero todo con la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a la primera pregunta. Las diferentes denominaciones se pueden agrupar en 3 categorías según el video. ¿Cuáles son las 3 categorías o los 3 grupos que se mencionaron en el video? ¿Alguien quiere responder? Sí, Sí, sí. yo. Ok, Yo. señor, ¿quién nos habla? Perdón, señor Ed. Gerardo.
Gerardo, Preguntó también. Gerardo primero y vamos a ver, creo que Edwin también levantó la mano. Sí, si ven, amigos, ahí hay como un botoncito ahí abajo para levantar la mano. Se puede, así. Bien, primero Gerardo, le damos la palabra. Sí, es la teología católica romana, la teología luterana, la teología reformada protestante. De esta hay una variante de grupos de congregaciones. Esas son las categorías que hablaba el video. Ok, bien, bien. Ok, Edwin, ¿quería aportar algo más o...? Ah, mira, aquí están. No, tenía las mismas respuestas: teología católica romana, teología luterana y teología... Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pasamos, sí, solo pues un comentario, perdón, alguien más levantó la mano. ¿Quién fue? Señor Alejandro, ¿quiere aportar algo? O ya. Gracias. Sí, siguiendo con las formas de las iglesias, Ujú. las denominaciones cristianas, por ejemplo, la religión católica romana, son las que cuentan más adeptos. Y siguiendo por las religiones ortodoxas griegas, que la denominación cristiana son la que mayor, segundo nivel, tienen más adeptos, seguidos con lo que es la luterana, y la nueva reforma con lo que es la presbiteriana. Son las cuatro iglesias, siguiendo por la presbiteriana y la luterana, la de nueva reforma, que es la segunda mayor adeptos que tiene. Sí, gracias Alejandro. La verdad, yo creo que, bueno, nuestro video intentó simplificar las cosas y entendemos que hay una variedad de un sinfín de iglesias y subcategorías de quién sabe cuántos ramos de cada denominación y todo eso. O sea, en términos simples, el video sí está tratando de poner en categorías, pero sí, pues, ok, bien. Algo interesante es que pues mucha gente cree que, ok, entonces las iglesias protestantes, reformadas, luteranas, todo es igual, pero de hecho sí hay unas diferencias en eso también. Entonces, bueno, vamos a ver eso aquí más adelante. Yo creo que la pregunta clave para esta clase es esto, de ¿cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la iglesia católica romana y según las iglesias cristianas? ¿Alguien? La romana fue Pedro. Vamos a Marco Cova Torres, ¿puede responder? Levantó la mano, señor Marco. Sí, gloria a Dios. Sí. Según la Iglesia Católica Romana, dice que la roca fue Pedro, pero de acuerdo a la Iglesia luterana y protestante, es Jesucristo. Esa Sí. sería mi respuesta. Ok, exactamente. Y vamos a evaluar ese versículo bíblico más adelante en la clase. Bien, sí es cierto lo que dice Marco. La Iglesia Católica Romana cree que la roca sobre la cual se edificó la iglesia fue Pedro y ellos lo consideran el primero de una línea interrumpida de papas. Y sí, pasan esto en Mateo 16, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver que hay otros, que el contexto de Mateo 16 muestra otra cosa de lo que enseña la Iglesia Católica Romana y que hay otras iglesias, perdón. Sí, ¿alguien quiere aportar? Perdón. Sí, yo, pastor, dice que también la siguiente pregunta, y según las iglesias luteranas y protestantes, sostiene que no fue Pedro, sino Cristo. Es correcto. Basado en el capítulo 16 también de San Mateo, pero 2 versículos antes, como menciona en el video.
que dice que el apóstol Pedro confesó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la base de la iglesia luterana y protestante. Sí, correcto. ¿Me escuchó? Sí, claro que sí, Rosita, sí, claro que sí, sí, escuchamos muy claramente su respuesta, su explicación. Muchas gracias, amiga. Ok, sí, y es tal cual como dijo Rosita, pues no era Pedro la roca, es Jesucristo. la confesión, sí, de que, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Cristo es el fundamento y la piedra angular. Las iglesias cristianas, pues, creen que la roca es Cristo. Ok, bien. También un tema que se tocó en el video era la expansión, la difusión del evangelio a nivel global por todo el mundo. Pues sí, seguimos en esto hasta la fecha, ¿verdad? Pero hubo, digamos, una explosión, un crecimiento rápido de la iglesia cristiana en el primer siglo. Pocos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué causó que la iglesia creciera tan rápido? Eran varios factores. ¿Alguien quiere aportar? Señor Salvatore, ¿sí quiere aportar? Sí, muy buenas noches, pastor. O sea, lo que yo entendí es que el crecimiento fue gracias a los testimonios de los discípulos de aquella época, ya que por la persecución que sufrieron los cristianos a causa de los romanos, ya que habían sido inculpados de haber quemado Roma. Ya, y también se les facilitó gracias a que el idioma internacional en ese tiempo era el griego. Sí, o sea, hubo una lengua, sí, internacional que ayudó bastante. Bien, bien. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias, Salvatore. Muy, muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere aportar? Perdón, señor Edwin, si quiere aportar o tenía la mano levantada antes, perdón. No sé. ¿Alguien más quería aportar? ¿Por qué la iglesia? Gerardo, sí. Si alguien más quiere aportarme, solo levantan la mano o me dicen o piden la palabra. Gerardo, por favor. Aquí el audio nos habla que crecido al debido testimonio de los miembros, habla de un movimiento espontáneo, que sin embargo con el tiempo empezó con un movimiento que fue espontáneo, se convirtió en algo más institucional. Luego, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, bajo el emperador Constantino, un deseo de poder se hizo notable. Algunos pastores fueron elevados al grado de obispo, personas con autoridad sobre la obra. Poco a poco los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que otros. Con el tiempo el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso, quizás por el prestigio de la ciudad de Roma conocida como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión, pero sobre todo por la creciente creencia que Pedro trabajó y vivió en Roma y fue el primer obispo de esta ciudad, aunque no está bíblicamente comprobado. Esta creencia sin duda ayudó al obispo de Roma adquiriendo eventualmente el título de papa, que significa padre. Eso es lo que yo aportaría a lo que escuché el audio. Ok, gracias Gerardo. Preparó muy bien sus respuestas. Gracias por tomar el tiempo sí, por tomar muy en serio el video y prepararse bien para la clase, Gerardo. Le felicito. Bien, hermanos, si me permiten, vamos a comparar lo que han dicho otros. Pues, primera razón, el consuelo del evangelio. ¿Por qué creció tan rápido? Porque la gente necesitaba de un mensaje de consuelo para saber que un pecador como yo, alguien más ha hecho lo que yo no pude. Yo que nunca he podido cumplir con los mandamientos ni 24 horas seguidos de mi vida. Hay alguien que sí lo hizo y lo hizo en mi lugar y se llama Jesús. Jesucristo, su obediencia, que nos
da el perdón completo, nos dio su vida, conquistó la muerte y nos promete un lugar en el cielo. Sabemos en Él que tenemos la vida eterna. Para tiempos así como estaban viviendo hace 2000 años y para tiempos así como en el año 2020, eso es lo que necesita el mundo. El evangelio, el saber, el tener paz en nuestro corazón, esperanza y consuelo. Pues eso es lo que necesita un mundo en cuarentena, ¿verdad? Saber de Jesucristo. Por eso creció la iglesia. Segundo, sí, como comentaron ustedes, había factores, otros factores en el mundo, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿verdad? Que por lo general era tolerante con muchas religiones, pero luego llegó a un punto en que empezó a perseguir al cristianismo, ¿verdad? A los cristianos. Y muchos cristianos, por causa de la persecución, huyeron. Y pues Satanás tal vez quería vencer el evangelio, pero en vez de vencer el evangelio es como cuando hay una fogata y si le pegas con un palo, ¿qué pasa? Salen chispas, ¿verdad? Hasta se esparce el fuego y se enciende otra cosa, y eso es lo que pasó con el evangelio. Tal vez quería apagar el fuego Satanás, pero en vez de apagarlo, lo expandió, ¿verdad? Y pues cuando huyeron los cristianos a causa de la persecución, pues llevaron la palabra de Dios con ellos. Bien, finalmente, el libro de Hechos nos da información de que el amor, la compasión de los cristianos que ellos mostraron a los oprimidos, a los que estaban sufriendo, a los vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, los esclavos, el amor cristiano a los más bajos de la sociedad e incluso a sus enemigos, ¿verdad? Eso fue un gran testimonio hace 2000 años y sigue siendo lo mismo hoy en día, el amor cristiano. ¿Okay? Piénsenlo en eso de qué es lo que nos hace falta hoy en día, ¿verdad? Unas lecciones, yo creo. Bien, no hay nada nuevo bajo el sol. Dos eventos claves tomaron lugar en 455 después de Cristo y en 1054 después de Cristo. Alejandro levantó la mano, creo. Sí, Alejandro quería responder a estas preguntas o era para otra cosa, perdón. No, ningún problema. ¿Sí? A lo que Okay. también quería hacer mención a cómo también se empezó a propagar el Evangelio, Sí. que también no debemos de olvidar que muchos de ellos también eran pescadores, y por ende gente que se subía a las barcas se le empezaba a predicar y se le hablaba de las maravillosas obras de Jesús, de cómo había levantado muertos y había curado enfermos. Entonces, y al hablar solamente el idioma universal que en ese entonces se hablaba, que era el griego, sirvió mucho para expandir más el mensaje e incluso se expandió hasta las 7 iglesias de Asia. Y de ahí siguió hacia Grecia y de ahí a India. Entonces el mensaje se empezó a propagar por todos lados. No había límite, donde no hubo rincón de la tierra donde no se predicó el mensaje. Y eso también se puede corroborar con Hechos 1:8, cuando dice que serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. Entonces, cuando el apóstol Pablo empezó a profundizar el mensaje, ya había cumplido parte de lo que menciona Hechos 1:8, que se tenía que predicar, y también se puede corroborar con Mateo 24:14, que las buenas nuevas del reino se tenían que predicar en toda la tierra habitada para testimonio. Entonces, ese fue un factor fundamental por cual el evangelio se predicó en toda la tierra, porque fue una misión que dejó nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, el evangelio con mayor facilidad se empezó a expandir porque se hablaba el lenguaje puro, el lenguaje espiritual.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ok. Buenos comentarios. Sí, la facilidad de viajar, la facilidad de comunicar. Sí, el Imperio Romano, bueno, se soltó una persecución bajo, bueno, varios de los emperadores, pero a la vez fue una gran bendición para propagar el evangelio, ¿verdad? Ok, bien, volviendo a la pregunta, ¿alguien se acuerda en el video? Se mencionaron dos eventos clave en la historia eclesiástica, se puede decir, en la historia del cristianismo, que cambiaron, bueno, no necesariamente para bien, pero cambiaron las cosas. En 455 y 1054. Bien, bueno, Gerardo, Sí, le damos la palabra. amén. Sí, Ah, claro. Dice, en este año fue emitido un edicto ordenado que todos los obispos del occidente estaban sujetos al obispo de Roma. Y el obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal debido al desacuerdo ocurrido y un rompimiento que la iglesia en este año. La cristiandad se dividió en dos partes, ok, bien, bien. la Y creo que, iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega. Esa es mi bien. respuesta. No, muy bien, excelente. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más quería aportar también? Perdón. Ok. Ok, vamos a ver qué dicen. Este, pues sí, lo que dice Gerardo es cierto. El cristianismo se extendió rápidamente, se extendió a todas partes, pero sí, como dijeron anteriormente, se institucionalizó. O sea, en vez de ser un movimiento orgánico, ¿verdad? Ya se hizo una institución, hasta se mezcló con el gobierno, ¿verdad? Con el Estado. Y sin embargo, iba creciendo, pero tenía como 7 centros, ciudades principales, hasta les llamaban sedes del cristianismo. Era Roma, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, que viene siendo en el norte de África, Jerusalén, por supuesto, Corinto y Antioquía, Antioquía de Siria. Pero sí, con el tiempo Roma se convirtió en la más prominente y pues tal vez porque tenía la mayor cantidad de cristianos y bueno, según información extra bíblica, Pedro fue martirizado en Roma. Dicen que fue crucificado de cabeza, pero vuelvo a decirlo, eso no viene en la Biblia, así tal cual, pero Jesús sí dio de entender que iba morir por su fe, ¿verdad? Ok, en 455, sí, el obispo de Roma emitió un edicto que indicaba que, pues Roma es la primera entre iguales. O sea, Roma ya manda, es lo que decían. Y pues así sería durante el próximo medio milenio. Roma era, digamos, la capital del cristianismo. Pero sí, en 1054, el obispo de Constantinopla, que viene siendo hoy en día Istambul, ¿verdad? En Turquía, eh, rechazó la primacía de Roma y se separaron. Hubo un cismo, ¿verdad? Y esta negativa a someterse a la autoridad romana se basó más en razones políticas que en teológicas, pero a la vez sí hubo factores teológicos. Pero bueno, causó una división que resultó en el nacimiento de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y a ellos no le llaman tanto papa, le llaman patriarca, su líder, ¿ok? Y durante los siguientes 500 años, el Papa sería el jefe de la Iglesia Occidental y el patriarca, la cabeza de la Iglesia Cristiana Oriental. Muy bien. Toda esta información es importante cuando vemos el cristianismo a nivel mundial y afecta mucho
el estado de la iglesia hasta la fecha de hoy. Okay. Bien, se mencionaron dos nombres, quienes fueron Savonarola, siempre la batalla, Savonarola y Juan Hus. Okay. Vamos a ver, ¿quién quiere aportar? ¿Alguien que no ha aportado? Okay. ¿Quiénes fueron Savonarola y Hus? Profesor. Sí, ¿quién habla? Por favor, puede decir. Cristina. Cristina, María Cristina, por favor. Yo investigué que Savonarola era un religioso predicador, era italiano, y él iba en contra de la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia Católica, contra la búsqueda de la gloria y la sodomía. Investigué de él. Sí, ¿se acuerda de qué país era? Italiano, profesor. Sí, exactamente, un italiano. Ok, bien. ¿Alguien nos puede, gracias María Cristina, ¿alguien nos puede decir quién era Hus, Juan Hus? Ok. ¿Alguien nos puede decir? Están muy calladitos, a ver. No sean tímidos, solo tienen que activar. Yo, maestro, soy Efren. Efren, por favor. ¿Quién Sí, era Juan? ¿Quién fue Juan Hus? Juan Hus también era, él era un predicador igual de la Reforma, que fue muerto por la Santa Inquisición en la hoguera, por predicar la verdad. Ok, excelente, excelente. ¿Se acuerda de qué país era? Sí. Alemania. Ok, bueno, ahorita les platico, ¿ok? Lo que pasa es que sí, en breve, eran reformadores que tenían fuertes desacuerdos con la Iglesia Católica Romana. Savonarola era italiano, como nos comentaba María Cristina, era un fraile dominicano que él habló contra la corrupción y la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana. Él, como era italiano, conocía bien hasta las familias principales del gobierno y del Vaticano. O sea, él tenía conocimiento íntimo de qué clase de hombres eran en sus vidas personales, y para él fue muy ofensivo de que la Biblia dice tal cosa, pero no tiene nada que ver con estos hombres que ni siquiera, él hasta escribió una vez que el Papa ni siquiera cree en Dios. O sea, decía las cosas tal cual y no, pues fue excomulgado, ahorcado, quemado hasta la muerte por sus críticas al Papa, creo que era Alejandro el VI. Juan Hus vivió un poco antes, como por el siglo XIV, y él sí fue un reformador checo. O sea, su obra más tarde tendría un profundo impacto en personas como Martín Lutero. Y bueno, Juan Hus fue quemado hasta la muerte en la hoguera por herejía, igual por la Iglesia Católica Romana. Otro que no, creo que no se mencionó en el video, sí. John Wycliffe de Inglaterra. No se mencionó. No se mencionó. Pues otro que iba por lo mismo. De hecho, él es muy conocido por haber traducido la Biblia Vulgata, la Biblia en latín, al idioma de la gente, casi como Reina y Valera en español, e hizo lo mismo para los que hablan inglés. Pero igual, John Wycliffe habló contra la avaricia y la corrupción de la Iglesia Católica Romana, condenó muchas de sus enseñanzas falsas y pues igual declarado hereje, aunque él no lo mataron. Creo que cuando él murió por causas naturales,
la iglesia lo exhumó su cuerpo y quemó sus huesos. Bueno, toda una cosa, pero perdón, sí, ahí viene en la diapositiva. ¿Ok? Juan Hus, Savonarola y John Wycliffe. Bien, solo un breve repaso de lo que acabamos de ver. 3 ramas se puede decir: Iglesia Católica Romana, Luterana y Reformada Protestante. Igual va más o menos en esa categoría un sinfín de iglesias. ¿Okay? ¿Cuál es la roca de la iglesia? Pedro o Cristo, pues por supuesto es Cristo según la Biblia. La Iglesia Católica Romana, y diría Pedro es la roca, que es el primer papa, y la Iglesia Cristiana dice que no, es Cristo. ¿Okay? La rápida expansión de la Iglesia Cristiana, dijimos que fue, ¿por qué creció tan rápido? Pues porque daba consuelo a la gente por la persecución, porque se difundió la palabra de Dios cuando la gente es perseguida, pues iban pues viajando a otro país. Es como una diáspora, le llaman, una dispersión de gente. Es como, yo comparo la persecución cristiana del primer siglo a lo que está pasando con nuestros amigos en Venezuela hoy en día. Hoy sí tenemos creo que unas hermanas de Venezuela, y espero no ofender a nadie, pero de lo que observo yo, y no sé nada de nada, pero de lo que observo, los venezolanos hoy en día están en todos lados. ¿Por qué? Pues porque están pasando por un tiempo difícil, y por lo mismo, pues ya andan los venezolanos en donde, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, hasta acá en Paraguay, donde pues vivo yo, en Argentina. O sea, están en todos lados los venezolanos. Y lo mismo sucedió hace 2000 años con los cristianos. Una diáspora, una dispersión de cristianos que terminó siendo una gran bendición, ¿verdad? Ok, y también el amor de los cristianos para los oprimidos del mundo. Ok, había 7 ciudades, mencioné que había 7 ciudades principales del cristianismo. Era Roma, Constantinopla, que pues hoy en día viene siendo Turquía, Istambul, Antioquía, Éfeso, Corinto, que es en Grecia, ¿verdad? Jerusalén, conocen bien, y Alejandría. Okay, en 455 es cuando Roma se autodeclaró la primera entre iguales, y en 1054 Constantinopla rechaza la formación de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Okay. Y los 3 reformadores, aquí los tienen en foto: Savonarola de Italia, Juan Hus, checo, y John Wycliffe, inglés. Bien, ahora vamos a tomar, para, digamos, aplicar lo que hemos aprendido un poco. A ver. Bien, si alguien le dijera a usted que San Pedro fue el primer papa, ¿cómo respondería usted? ¿Cómo respondería usted si alguien le dijera, no, pues... Falso. Ok. Bien. ¿Por qué? Porque es un don, no un don, es un título que creó la Iglesia Católica. Así de sencillo. El único, nadie no puede decir que Pedro fue papa, jamás de los jamases. Por eso la Biblia dice que la roca, Jesucristo le dijo, tú eres Pedro, y voy a edificar la iglesia sobre ti. Pero entonces los católicos dijeron que el primer papa era Pedro, y eso es mentira, eso es falso. Ok, muy bien, sí es falso.
¿Alguien más quiere aportar? Yo, pastor. Henry. Ok, perdón, primero, antes que Henry, alguien dijo yo y no identifiqué. ¿Era Meili? Meili, ok, Sí. Meili y luego, creía que sí, pero Meili y después Henry. Meili primero. Bueno, como el mismo Jesucristo lo dijo, que antes de que las profecías también lo decían, pues que este templo, refiriéndose al mismo, iba a ser derrumbado, ¿verdad? O sea, que iba a ser muerto y él mismo iba a resucitar. Entonces esto comprueba de que la roca a la que él se refería era el mismo. Era el mismo Jesús que se refería a él como la roca, o sea, la base fundamental de la iglesia cristiana. Sí, me gusta. De la palabra del Evangelio. Sí, tiene mucho que ver ese versículo. Estoy de acuerdo, Meili. Pues destruyan este templo y en 3 días. Ok, bien. Henry, por favor. Sí, ellos se contradicen porque ponen a Pedro como la roca y pues la roca sabemos que es Cristo Jesús, la roca que fue desechada por los ingenieros. Entonces, Cristo es la roca. La Iglesia Católica se contradice en eso. A Pedro, el apóstol, lo cogieron, lo martirizaron, lo crucificaron. Pues eso no está en la Biblia, como dice usted, pastor, pero lo crucificaron de cabeza. Entonces lo martirizaron. Después de que lo martirizan, lo nombran papa, entre comillas, teóricamente, en un papel, pero legalmente no existe. Es falso totalmente. Solo hay uno que se llama Cristo Jesús. Sí. Miren, una sugerencia. Recuerden que esto es algo que muchos católicos romanos han creído toda su vida y queremos mostrar sensibilidad y respeto en la forma, ¿verdad?, en que respondemos. Obvio que sí, puede llegar el momento de palabras fuertes y duras, pero decir demasiado o decirlo demasiado rápido puede poner una barrera antes de tiempo, ¿verdad? Que será difícil de superar. O sea, contacto con paciencia al principio, ¿verdad? Sí, primero sería bueno explicarles también el contexto, como ya mencionaron ustedes, el contexto en Mateo 16, capítulo 16, justo antes. ¿Se acuerdan qué pregunta Jesús les hizo? Les pedí que leyeran Mateo 16. ¿Qué pregunta les hizo Jesucristo? Le leo, pastor. ¿Quién dices que soy? Él dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Y qué dice de Pedro? Es interesante el comentario. Tú eres el Cristo de lo... Pedro. Él era el Mesías. Sí. Que era Jesús. Era el Hijo de Dios, Jesucristo. Ajá. Sí, Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. O sea, la pregunta, mano, es ¿quién es Cristo? La pregunta no es ¿quién es Pedro? Es Cristo, sí, señor. Pero esto sí llevó a Jesús a responderle a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la pregunta en disputa es, ¿a qué se refiere la roca sobre la cual está construida la iglesia? Pues la católica romana dice que se refiere a Pedro, pero la otra opinión de los cristianos es que la roca no es Pedro, sino la confesión. Es Jesucristo. Él es el Mesías, el Cristo prometido, el Hijo de Dios. La iglesia está construida sobre Cristo, no sobre Pedro. El pastor, no sé si puede acotar algo. Sí, ¿quién nos permite? habla? Perdón. Sí, claro que sí. Marco de Ecuador. Sí, adelante, Marco. Estoy viendo que el significado de papa es padre.
Yo estoy viendo en Mateo 9:23, perdón, 23:9, donde dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y entonces, la Iglesia Católica siempre le llaman Padre al sacerdote, cuando acá el Señor nos revela de que el único Padre es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Esa es mi acotación. Sí, no, y eso se aplica a cualquier título. O sea, lo ¿Qué importante no es... versículo, perdón, hermano, qué versículo dijo? ¿9? Mateo 9. Es 23, el libro de Mateo 23, Sí. verso 9. Sí, Jesús estaba predicando a los fariseos, ¿verdad? O estaba criticando a los fariseos. Ok. Criticando a los fariseos. Muy bien, solo, últimos comentarios al respecto que si quieren buscar otros versículos que que demuestran que Jesús es el fundamento y la roca y la piedra angular, sería 1 de Corintios 3:11, Mateo 7, de 24 a 29, si quieren buscarlos después o algo está bien, Efesios 2:20, y lo que me encanta es Pedro mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, de 1 a 8, pasa mucho tiempo estableciendo demostrando que Jesucristo es la piedra angular de la boca de Pedro mismo. Ok, ahora, digamos un punto lingüístico en el idioma griego, pues el idioma del Nuevo Testamento, la palabra Pedro sí significa roca. Pero en griego, roca es como una piedra, una piedrita, una pequeña roca que puedes cargar en la mano. Por lo contrario, la palabra griega que describe la roca sobre la que está construida la iglesia, eso se refiere a como un acantilado masivo. O sea, es un juego de palabras. Jesús está diciendo que, tú eres Pedro, tú eres una piedrita, pero sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, eso es la rocota, la roca grande, y pues esa es la roca grande pues, que define la iglesia, que pues Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, claro que sí. Rosita. Hablando el punto de la Iglesia Católica en ese tiempo, el video habla sobre un pequeño detalle bien importante que usualmente la Iglesia Católica hace. El apóstol Pedro en aquel entonces trabajó en Roma, cosa que lo tomaron como una creencia de que Pedro había sido obispo de la Iglesia Católica. Y creyeron eso sin haberlo confirmado, sino que lo creyeron y lo tomaron para sí como una creencia, algo que ayudó muchísimo al obispo que estaba en aquel entonces en Roma, y eso le ayudó a ganar poder. Por conveniencia. Por conveniencia, exactamente. Esa es la palabra perfecta. Y que eventualmente después adquirió el título de papa, digamos, por el poder que se estaba adquiriendo para sí. O sea, tomó algo que no era verdad. La Iglesia Católica realmente hace cosas, lo inventa todo. Pastor, ¿puedo opinar algo? Sí, Ada Porras, adelante. Es algo que también es algo que se contradice a la Iglesia Católica, ¿no? Porque si los apóstoles, Pablo, todos fueron perseguidos por la misma Iglesia, por los sacerdotes, han sido perseguidos ellos, ¿no? Han sido
encarcelados y todo. Los sacrificios que ellos han tenido han sido por los sacerdotes. Y es algo que se contradice, que digan que Pablo ha sido el primer papa, es algo contradictorio, ¿no? Y Pablo mismo ha sido perseguido por ellos. ¿No, pastor? ¿Es así? Sí se puede decir que hay cierta contradicción, ¿verdad? A ver, ¿alguien más quiere comentar al respecto? Si Sí, me Rafael. permite, pastor. Ya. Sí, Rafael. Pastor, me permito hablar del contexto. En este caso, para mí, Pedro fue utilizado por el Imperio Romano para crear y aprovechar a los cristianos, persiguiéndolos y apareciendo, utilizando a Pedro para formar una falsa iglesia. De hecho, como lo dice el video, una serie de años en donde fueron incluyendo a conveniencia de los políticos de ese tiempo cambios a su beneficio. Y realmente está claro cuando el Señor habló con Pedro y usted lo explicó muy bien, eres una piedrita, eres parte, cuando el fundamento de lo que acabas de decir soy yo. Hagamos de cuenta que está hablando Pedro con Jesús. Entonces, pongámonos en ese contexto. Y el resto, el Imperio Romano no es un gobierno en contra, era un imperio. Se vio afectada por una creencia, por la muerte del Señor. Trastornó todo. Y ellos tenían que recuperar el poder. Lo digo en video, que luego ellos en cierto año impusieron que lo que diga Roma estaba inclusive por encima de los gobiernos. Entonces no nos podemos apartar de cómo el mal uso y la mala enseñanza creó una iglesia muy, muy grande basada en mentiras y falsas enseñanzas que no están en la Biblia. Eso, si me permite, disculpe. Sí, gracias, Rafael. Gracias. Sí, hubo también algo de mezclar, ¿verdad? Política y religión que, bueno, llevó a sí, fue todo un desastre, ¿verdad? Ok, bien. Pastor, una cosita más. Usted lo mencionó cuando el propio franciscano dijo, y el Papa no conoce las Escrituras. Imagínese usted la cabeza puesta no por los creyentes, sino por el gobierno de ese tiempo. No conocía la Escritura y tanta historia de papas que no vale la pena ni mencionarla. Eso nomás, disculpe, pastor. Sí, no, gracias, Rafael. Bien, bueno, seguimos. Hay muchas cosas que se podrían comentar al respecto. Ok, bien. Un padre de la iglesia primitiva, y se usa aquí la palabra padre en el sentido de, era un líder de la iglesia en los primeros siglos, no así de... Bueno, un líder de la iglesia primitiva, Tertuliano se llama, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué quiso decir cuando dijo eso? ¿Y se nos aplica en el día de hoy todavía? ¿Qué opinan de esa frase? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué opinan? Henry, pastor. Sí, Henry Barbosa, por favor. Mire, pastor, pues mirando las antiguas escrituras, están los profetas. Sabe que ellos, muchos fueron sacrificados y su sangre de ellos fue semilla y que en base a eso y basándonos en lo que estamos estipulados, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que Él con su sangre lavó los pecados de todos los hombres, que nosotros por medio de ese sacrificio
de esa tortura que sufrió nuestro Señor. Somos salvos y nos da el perdón, la gracia inmerecida por ese sustituto de nosotros en el pecado, que fue sacrificado inocentemente, pero tenía que hacerse porque estaba escrito, me parece. Sí, pues todo empieza con Cristo, ¿verdad? El primero en dar su vida, ¿verdad? Dar su sangre por nosotros. Pues obvio que Él también es las primicias de la resurrección, ¿verdad? Bien, durante los tiempos de persecución, no existe un cristiano cultural, ¿verdad? O un cristiano de conveniencia. Esa es la cosa que hace la persecución. Los que son cristianos a medias, pues ya dejan de ser cristianos. Pero los que son cristianos de corazón, de convicción, dicen con San Pablo en tiempos de persecución, dicen, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿verdad? Filipenses 1:21. Y cuando las personas están dispuestas a morir por algo, por su fe, qué testimonio tan poderoso eso le da al mundo, ¿verdad? Eso es lo que nos inspira en las películas, ¿verdad? Cuando alguien va a dar su vida por otra persona, por alguien que ama. ¿Por qué tanta película de superhéroes? Porque cada rato están dispuestos a dar su vida. Pues no, las personas cuando están dispuestas a morir por su fe, ellos sienten también una carga genuina para compartir su fe con los demás. Y la persecución elimina las distracciones, ¿verdad? A nadie le importa cuánto dinero hay en el banco, a nadie le importa la economía cuando estamos bajo amenaza de muerte por el simple hecho de ser cristianos, ¿verdad? Bien, la verdad, solo un comentario y vamos a ver la última pregunta. Disculpen que pasamos la hora, pero si me regalan 3, 4 minutos más, es que pasamos 10, 15 minutos saludándonos, ¿verdad? Al principio. Les digo que muchas veces pensamos que la persecución es algo de antes, es algo del libro de Hechos, ¿verdad? Es algo de la iglesia cristiana primitiva, pero según los expertos que estudian todo esto, la iglesia cristiana actual está bajo más persecución hoy que en cualquier otro momento de la historia. Y esa es la pregunta que sigue. ¿Dónde está la persecución hoy más fuerte? ¿Y en qué formas? ¿Qué forma de persecución existen hoy en día? Okay. ¿Qué clase de persecución existe hoy en día? Bueno, ¿Y dónde en el mundo? Okay. Perdón, creo que antes de Rosita alguien más iba a aportar. Perdón, ¿quién fue? Héctor, perdón. Héctor, adelante. Sí, en este tiempo la Iglesia Católica está cambiar. Es más que la Iglesia Cristiana está errada en su contexto, ¿no es cierto? Porque ellos afirman que la Iglesia Cristiana son sectas que no tienen la verdad. La Iglesia Católica sí, de repente, por ejemplo, dice que tiene la verdad. Hay una rama de la Iglesia Católica, no sé si usted sabía, que es una iglesia católica carismática, que tiene la misma doctrina, las mismas enseñanzas, hasta las canciones y los himnos que se llevan adelante en los cultos cristianos, con la iglesia cristiana carismática, así se llama. Acá en Argentina en muchos lugares está y hacen campañas cristianas carismáticas, así le dicen, católicas, y tratan de cambiar lo que es el contexto de la Biblia. Después, bueno, sí, la persecución está. O sea, la Biblia que dice, mira que los manda que sean fuertes y que sean valientes, no teman ni desmayen, porque yo, gracias a Dios, estaré con ustedes siempre.
habla así de la persecución que está por venir. Y siempre se nos advierte en la Biblia que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser vituperiados. Pero se nos enseña, como usted dijo hace un rato, que no pongamos a la Iglesia Católica como una piedra de tropiezo, ¿no? Sino que pongámosla por delante como una prueba, para que nosotros los cristianos la superemos, como se viene superando a través de los años, ¿no? De la enseñanza de Jesucristo. Amemos a nuestro prójimo. Si bien quizás ellos hacen cosas para que nosotros los cristianos tropecemos, tenemos que saber entender que ellos son nuestro prójimo. En vez de quizás maldecir o decir cosas indebidas, tenemos que estar orando por ellos para que ellos también lleguen a conocer la verdad que hoy nosotros conocemos, que es la verdad que nos dejó nuestro gran Maestro Jesucristo, ¿no es cierto? Sí. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Héctor. Creo que Marco Acosta quería aportar también. Marco. Efectivamente. Sí. Quería aportar, por ejemplo, existen persecuciones en África, en Corea del Norte, y en parte de Arabia. Están prohibidos realizar cultos, reunirse. Y es más, si te ven agarrando la Biblia, sos decapitado, te cortan la mano, sos penado, incluso a muerte. Sí, gracias, Marco Acosta. Es precisamente lo que viene aquí en la diapositiva, exactamente lo que describió Marco Acosta. En países musulmanes, países antirreligiosos como Corea del Norte, hasta hay persecución que sufren muchos de ustedes por sí, familiares que pertenecen por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana. O si, por ejemplo, puede haber persecución entre grupos supuestamente cristianos. También el secularismo se burla de nosotros por creer dicen que por tener creencias anticuadas, ¿verdad? El secularismo que dice que no, pues yo ya no pertenezco a ninguna iglesia, ya no practico ninguna religión y nos creen tontos, sencillos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Disculpen, yo sé que algunos más desearían aportar, pero ya llegamos a la hora de concluir. Disculpen, no quiero apurarnos, pero pues quiero respetar su tiempo. Les quiero dejar con estas palabras de ánimo, de consuelo, porque yo sé que en alguna manera ustedes también los enfrenta la persecución. No sé de qué clase, no sé, de sus propios familiares, puede ser sus vecinos, sus prójimos, puede ser de otra iglesia, pero Jesucristo, acuérdense, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Por eso, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. 2 Corintios 12:10. Jesús dijo ya en la última noche con sus discípulos en Juan 15, dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Pablo le escribe al pastor Timoteo, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no hay excepciones, dice todos los que quieren vivir una vida cristiana van a sufrir. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, Nada. hambre, desnudez, peligro, espada. Me atrevo a agregar coronavirus. Claro que no. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere, los menosprecie su nombre como algo malo. ¿Okay? Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen. 5. Pablo dice, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos.
Y por fin Jesús dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan, mientan, digan contra ustedes toda clase de mal. Muy bien, amigos, disculpen que tuve que apurar las últimas diapositivas y yo sé que varios de ustedes querían aportar. Mil disculpas. La próxima clase, el jueves, vamos a comenzar bien a tiempo y vamos a tener más tiempo para platicar. Así como la forma en que lo hicimos hoy, así con Zoom, así va a ser. El jueves nos volveremos a reunir para la lección 2. Esta clase tiene 8 lecciones, 4 semanas, 8 lecciones. Habrá como un proyecto final que les vamos a encargar. Y pues yo creo que para hoy sería todo. La próxima vez me presento así de manera formal, un poco mejor. Les platico un poco más de Academia Cristo, de qué se trata y quién soy y todo eso. Pero hoy quise escuchar de ustedes. Al principio quería darles la oportunidad de presentarse. Y muchas gracias por su paciencia con todo esto de Zoom reuniones pues yo creo que de lo que veo yo nos fue muy bien hoy con esta tecnología y gracias a Dios no podemos estar juntos, pero pues por este medio sí estamos juntos en el nombre de Cristo. ¿Okay? Amén. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio con una oración, perdón. Amén. Ok, oremos pues. Padre Santo, te damos gracias porque nuestra fe no depende, no está basada en la arena que viene, va como sobre algo inestable. Nuestra fe está construida sobre algo sólida, firme, no sobre un simple ser mortal, imperfecto, como Pedro. Damos gracias por Pedro y su ministerio, su ejemplo, su fe, pero nosotros, nuestra fe, tu iglesia Jesucristo está construida sobre ti y tu obra y tu vida, tu muerte, tu resurrección. Tú eres el Cristo y te alabamos y te seguimos. Señor, en estos tiempos tu iglesia está fracturada. La iglesia visible está fracturada en este mundo y simplemente te pedimos que por medio de tu palabra, por medio de este curso, nos guíes a distinguir cuál es tu voluntad y danos ojos que ven las cosas así como tú los ves y pues pedimos que nos des el don espiritual de identificar, de discernir, el discernimiento y la sabiduría, Señor. Que escuchemos tu palabra, que nos respetemos el uno al otro en este grupo y pues que sea de bendición todo lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Ok, Muchas amigos, gracias, pues pastor. es todo para hoy. Le voy a encargar la tarea ahí en el grupo, ¿ok? Amén. Dale, pues. Dios les bendiga. Muchas Que gracias, descansen, pastor. nos vemos el jueves a la misma hora. Bendiciones y voy a publicar la grabación de esta clase en el grupo también. Amén. Amén. Ok. Buenas Bendiciones. noches, Que saludos, descansen. Chao, hermanos. chao. Dios les bendiga, hermanos. A todos, Buen día. hermanos. Chao, hermano.